Un gusto con todos. En esta oportunidad nos presentamos con el grupo Los Lobos del Derecho. Ya, aquí estamos con el doctor Álvarez. Un gusto tenerlo, doctor Álvarez. En esta oportunidad nos está apoyando con la entrevista y quisiéramos saber un poco más de su trayectoria profesional. Bueno, muchas gracias, chicos. Espero apoyarlos pues en todo lo que pueda. Bueno, yo soy abogado, tengo ya más de 9 años de abogado. He tenido trabajos públicos y más que todo privado. He tenido la oportunidad de ver diferentes materias, ¿no? Laboral, civil, y finalmente he concluido en un tema penal, que es lo que más me gusta llevar los casos, ¿no? Entonces, muchas gracias por esa breve introducción. Ahora vamos a pasar con la entrevista, que en este caso el tema es pensamiento crítico y habilidades sociales, pasando con la primera pregunta, que sería ¿cómo aplica el pensamiento crítico en el análisis de un caso legal complejo? Bueno, el pensamiento crítico, lo entiendo como un análisis objetivo, ¿no?, de lo que se tiene que hacer en los casos. En todo caso, tendríamos que hablar primero cómo llega el caso. Se observa de diferentes formas, ¿no? A veces puedes tener conocimiento porque la persona viene a comentarte tu caso. En esa situación tendríamos que ser un poco más amplios al entender qué es lo que nos quiere decir, ¿no?, las personas, porque muchas personas vienen así, no haciéndose las víctimas, ¿no?, sino viéndose víctimas en el tema, ya sea realmente cuando en el proceso eres el agraviado o inclusive cuando eres el imputado, ¿no? Señalan que se le está denunciando por tal cosa, pero es inocente, que obviamente siempre va a señalar, ¿no? Entonces, el pensamiento crítico yo imagino que se puede analizar desde cómo llega el caso, escuchar a las partes, ver el expediente y dependiendo de la etapa procesal en la que se encuentre y verificar los incidentes, ¿no? Y más que todo las pruebas, ¿no? Corroborar lo que se dice con la objetividad de las pruebas o, dependiendo del caso, los elementos de convicción. Muchas gracias, doctor. En este caso vamos a pasar para la segunda pregunta. Buenas tardes, doctor Álvarez. Me llamo Anthony y bueno, tengo una segunda pregunta. ¿Qué estrategias utiliza para evitar prejuicios personales al evaluar evidencia o testimonios? Ya, está bien. Bueno, estrategias como tales, no sé si tanto estrategias, pero creo que siempre hay que tratar de hablar con muchas personas, ¿no? Porque a veces uno mismo tiene sesgos de reconocimientos de las verdades. Para mí algo puede ser, a mi criterio, una verdad, pero tal vez tú tienes otro tipo de pensamiento, tal vez tú tienes otro tipo de pensamiento de la verdad. Depende inclusive de cómo hemos sido formados, ¿no? Desde jóvenes, niños, en adulto, cómo hemos tomado conocimiento en la materia del derecho, qué filosofía tenemos tal vez del derecho, ¿no? Inclusive qué tipo de conocimientos técnicos. Ahora no sé, mucho tiempo ya se está hablando del derecho penal del enemigo, que es también otra dogma de alguna forma para analizar estos temas de sesgos en los que puede caer uno, ¿no? Entonces, básicamente es primero tratar de hablar con muchas personas, porque los jueces son otras personas que tienen también otro sesgo, los fiscales también tienen otro sesgo, los policías tienen otro sesgo. Tratar de hablar con las personas, pero básicamente también de los análisis de los estudios contemporáneos, de lo que se puede apreciar o de la que la jurisprudencia puede entender de un determinado caso, para que obviamente no erremos en un propio conocimiento o apreciación sobre, ¿no? Pásame la siguiente pregunta, doctor Álvarez. Me llamo Sheila Manrique Ochoa, soy acá la estudiante de la Facultad de Derecho. Estoy viniendo a hacer la siguiente encuesta, la siguiente pregunta. Vamos a empezar con la pregunta. ¿Cómo identifica las fallacias o argumentos inválidos durante un juicio o una negociación dentro de su carrera? Bueno, en realidad también hay una coherencia narrativa, ¿no?, en las cuales una persona puede empezar una historia, tratar de justificar esa historia, y no solamente en elementos subjetivos, que es por ejemplo sus sentimientos, ¿no?, sino también que se vean corroborados con elementos objetivos. Por ejemplo, si una persona supuestamente te puede decir que algo le ha causado daño, pero tal vez te lo está diciendo tan enérgicamente que más parece molesta que triste, obviamente tal vez esa percepción nos ayuda a invalidar, ¿no?, el comentario, ¿no?, ya sea en un juicio o, como tú señalas, en una negociación, que puede ser una conciliación. Obviamente en una conciliación es un poco más aperturado al diálogo y a recibir un poco más de información, sin caer también en profesionalismos externos al derecho, que es el tema de psicología. Muchas veces, a veces nos damos cuenta que las personas para mentir a veces fuerzan, ¿no?, o traban en las palabras. Entonces, no creyéndome un psicólogo, pero a veces se evidencia tanto eso que uno puede utilizar esa circunstancia para evidenciar que pues está cayendo en una narrativa incoherente, ¿no?, o falsa también. Muchas gracias. Doctor, ahora, para la cuarta pregunta, quisiéramos saber tal vez alguna experiencia suya en la que el pensamiento crítico le ayudó a resolver un dilema ético dentro de la carrera. Dilema ético. Bueno, en realidad también cuando hablamos de ética es un tema bastante problemático, ¿no?, porque lo que me puede parecer a mí ético, tal vez a los demás también no les parece ético, sin llegar al punto de la moralidad, que también es una diferenciación muy, por decir, una telita que lo separa, ¿no?, de los conceptos. Pero de alguna forma yo podría pensar que lo que yo hago es tratar de, como lo dije en la anterior pregunta, tratar de ver
cómo lo piensan los demás, no solamente un sector de la población, sino por un tema de nivel sociocultural, un tema de nivel educativo, ¿no? Y dependiendo de la realidad. Y obviamente lastimosamente, no, nuestro país tiene tantos niveles socioculturales, ¿no? Educativos, tenemos costa, sierra y selva, que todos tienen dentro de sus ámbitos problemas, y esos problemas tal vez hacen que puedan percibir una cierta información como real. Y obviamente, como les digo, siempre hay un tema de tratar de ir en una directriz o un principio de algo que es lo correcto, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos una situación, matar para todos es incorrecto, ¿no? Sin embargo, obviamente, bueno, ya no se ve, ¿no? Por ejemplo, el tema de los animales, ahora último creo que ha pasado una noticia donde hay un tema de maltrato animal, ¿no? Entonces, obviamente en nuestra sociedad no vamos a permitir ello, pero hasta qué punto podemos analizar un tema de costumbre para ver realmente si esas actividades pueden estar bien o mal, o de alguna forma que el derecho penal todavía no se entrometa en esas circunstancias, ¿no? Entonces, concluyendo todo ello, creo que debemos de analizar el nivel sociocultural, educativo propio de cada persona. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes, doctor Álvarez. Mi nombre es Marieta y procederé con la pregunta. ¿Cómo equilibra la lógica jurídica con las emociones o la vida moral en la toma de decisiones? Bueno, primero tendríamos que entender un poco sobre la lógica jurídica, ¿no? Que básicamente es la coherencia que se tenga entre todas las leyes, ¿no? Y tal vez no solamente determinados en las leyes penales, sino que estas tienen que ir en armonía con las demás leyes. Entonces, ¿cómo nosotros equilibraríamos una lógica jurídica con las emociones propias de cualquier persona? Primero es una cuestión de cuestionarnos, ¿no? Creo que desde el nivel de la Constitución. La Constitución es la base de darle una explicación a lo que quieren, a dónde quieren ir las leyes. Y en teoría, las bases constitucionales son las decisiones que toma en democracia una sociedad. Y lastimosamente uno tendría que estar acorde a esas decisiones morales que la Constitución señala. Y obviamente para equilibrar esta lógica jurídica con las emociones tendríamos que analizar justamente la coherencia de lo que quiere darse a entender o lo que quiere proteger los bienes jurídicos en su totalidad a nivel inclusive de Constitución respecto a una sistematización de las leyes. Pienso que, bueno, actualmente también con todo el tema político no creo que haya un tema de coherencia legal, ¿no? Sin embargo, hay una base constitucional que hace que podamos cuestionar justamente esa lógica jurídica. Creo que un ejemplo es la fase política que estamos pasando. Si analizamos la Constitución, no habría una coherencia jurídica, una lógica jurídica de las leyes, por lo menos las leyes penales que se están dando. Es un ejemplo. Okay, muchas gracias. Buenas tardes, doctor Álvarez. La siguiente pregunta es: ¿qué importancia tiene el pensamiento crítico en la interpretación de leyes y la jurisprudencia? En la interpretación de leyes y jurisprudencia. Bueno, en realidad considero que también cada uno, como en las anteriores respuestas que estaba dando, cada uno tiene un pensamiento crítico que nace a partir de cómo se ha formado, qué vivencias ha tenido y qué amplitud de responsabilidad o respeto de los derechos tenga respecto a los demás, ya sea los derechos de las personas, inclusive de los derechos de los animales, ¿no? Entonces, cuando nosotros analizamos el pensamiento crítico en la interpretación de las leyes o la jurisprudencia, tendríamos que analizar primero qué es lo que quiere decir una ley, qué es lo que quiere dar a entender la ley, y la jurisprudencia, que sabemos es la interpretación de la ley. Pero estas circunstancias se analizan temporalmente. Por ejemplo, ahora el tema del Tribunal Constitucional es jurisprudencia, que hace respecto a determinadas leyes, pero miren cómo a veces, hasta por política, se interpretan de una forma que ellos lo pueden interpretar. Obviamente el Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de nuestra Constitución y por ende tendría que ser caso. Pero por el otro lado va el pensamiento crítico y uno analiza por qué se está dando ese tipo de interpretaciones. Y uno obviamente puede analizar porque tal vez es un beneficio político que actualmente se puede estar dando, ¿no? Entonces justamente ese pensamiento crítico hace que nosotros podamos cuestionar ya sea lo que quieren decir las leyes, lo que quieren de alguna forma beneficiar o hacer cumplir los derechos de determinados sectores o bienes jurídicos, y más en la interpretación de lo que quiere decir la jurisprudencia. Doctor Elapo, muy buenos días. Mi nombre es Santiago Morales y le voy a realizar la siguiente pregunta. ¿Cómo maneja la comunicación con clientes difíciles o emocionalmente afectados? A ver, entiendo tu pregunta a que te refieres con clientes difíciles, con los que de alguna forma son un poco, por así decirlo, amables, vamos a señalar, ¿no? Y nosotros emocionalmente afectados, de alguna forma tristes, ¿no? Acá hay una circunstancia. Primero, yo considero que tiene que tener confianza con el abogado. Y obviamente el primer paso es decírselo, ¿no? Señalarse lo que a uno se le va a señalar es por un tema de confianza. Hasta muchas veces en la universidad decimos, ¿no? Somos como los curas de las personas que se tienen que confesar con nosotros, ya sea para bien o para mal. Tratarle de hacerles entender que, aunque sea algo moralmente indebido, pues nosotros no estamos para juzgar finalmente la moralidad. Acá nosotros estamos para aplicar las leyes y viabilizar una determinada conducta para una determinada situación legal. Entonces, primero creo que es
tratar de que la persona se sienta a gusto con uno para poder contarle el problema que ha podido venir, ¿no? Y dependiendo, ¿no? Si también, como dices, una persona tal vez amarga, tratar de hablar bonito. A la persona que está triste, bueno, también nosotros tenemos un poquito mínimo de agua, ¿no? Para darle. Las personas a veces se entristecen tanto que llegan al llanto, y obviamente un vaso de agua es lo mínimo que podrías ofrecerle, ¿no? Bueno, abogado Álvarez, mucho gusto. Yo quería que me dé su opinión sobre la siguiente pregunta. ¿Qué papel juegan las habilidades sociales en la mediación de conflictos legales fuera de juicio? Ya. Bueno, en tanto a las habilidades sociales, yo presumo también que es un tema de cuánta fiabilidad, está casi enlazado con la anterior pregunta, ¿no? Si nosotros queremos llegar a una negociación fuera de un juicio, inclusive está dentro de un juicio, ¿no? Tenemos que tratar de tener el tono de voz en el cual no se sienta la persona tal vez amenazada o sugerida, ¿no? O de alguna forma que le estás jugando mal, por así decirlo, ¿no? Muchas veces la sociedad o las personas en la sociedad tienen una percepción de que el abogado, si es el abogado de tu contraparte, tal vez te va a hacer meter la pata en algo, ¿no? Pero si vamos a hablar en una negociación, tenemos que utilizar la modulación de voz, inclusive las distancias, ¿no? Si yo, digamos, soy muy invasivo contigo, obviamente tal vez la persona no sabemos cómo lo puede percibir, tal vez se siente un poco incómoda, inclusive tal vez no la conozco y estoy muy alejado y dirá, ¿por qué no se acerca tal? Entonces yo pienso que estas habilidades sociales es ir poco a poco, ¿no? Tratar de conocerse en esos 10, 15, 20 minutos que puedas estar, minuto a minuto, llegando a tener poco a poco la confianza. Al principio tal vez un tema de distancia, al principio tal vez una modulación exacta o coherente o de la voz, para que tratar de llegar al final de la conversación, inclusive de darse una mano con un buen apretón para que se siente esa confianza, ¿no? Muchas gracias. Bien, doctor Álvarez, me presento, soy Sebastián Álvarez, estudiante de Derecho de UNSAC. Tengo que hacerle una pregunta acerca de lo que es el pensamiento crítico y habilidades sociales. ¿Cómo construye usted una relación de confianza entre usted y sus clientes y además colegas? Ya, bueno, yendo por partes, con el cliente una relación de confianza obviamente que siempre tiene que ir, ¿no? Porque finalmente tiene que decirnos la versión de los hechos, porque nosotros, en base a ello es con lo que vamos a trabajar. Y al no darle confianza tal vez nos dice una pequeña, para lo que él pueda decir, una pequeña mentira, pero tal vez inclusive en un tema penal, nosotros después nos vamos a dar cuenta que esa pequeña mentira puede ser con alguna prueba o elemento de convicción contrastada, ¿no? Entonces, creo desde el principio es decir, ¿no? ¿Sabe qué? Como dije en las anteriores respuestas, todo lo que usted me diga, yo no lo voy a estar juzgando moralmente, sino que voy a aplicar simplemente lo que la ley señala. Al final también, como ustedes saben, hay una verdad de la realidad y una verdad procesal, ¿no? Y también de la estrategia que puede aplicar cada abogado, puede llegar hasta y irse a una verdad real, que bueno, la verdad también no voy hasta esos extremos, me mantengo una verdad procesal, porque a veces pues hay pruebas que no pueden llegar a evidenciar una verdad, ¿no? Pero acá hay un tema, ¿no? Eso no puede sobrepasar la labor profesional que pueda tener, porque eso primero tal vez hace que te pueda pedir más de lo normal, ¿no? Es decir, hasta decir, miente procesalmente, ¿no? Ya choca con un tema de ética profesional, ¿no? Entonces, inclusive podemos hablar hasta de los honorarios, ¿no? Cuando le das mucha confianza al cliente puede, no sé, tardarse, decirse que, bueno, doctor, espérame y todo, ¿no? Que también es algo que con lo que el abogado trabaja, ¿no? O sea, siempre hay que responder un buen trabajo y parte también de ese tema de la confianza, ¿no? Y con el tema de los colegas, bueno, entiendo que la pregunta va relacionada a cómo nos podemos tratar dentro del proceso, porque como cualquier profesional o técnico en algo, nosotros, para mí, en la cancha somos los abogados, ¿no? Fuera de la cancha, es decir, fuera de los tribunales, fuera de la fiscalía, somos amigos, ¿no? Y hay otro trato diferente. Yo imagino que la pregunta va más relacionada netamente al trabajo. Y obviamente es un tema de saber lealtad procesal, ¿no? Cómo te ha jugado, o por decir, ha trabajado en anteriores procesos, ¿no? Si realmente tú ves que esa persona ha tenido antecedentes de presentar pruebas para dilatar procesos y todo, ya percibes ese tipo de conductas para, de alguna forma, dentro del trabajo, prever cómo es esa persona en procesos y de alguna forma mantener una relación o no de confianza. Porque a veces tú, por mejor hacer, porque es tu amigo, tú le puedes contar muchas cosas y no sabes si es el abogado de tu contraparte que puede aprovechar de esas informaciones, ¿no? Retomando el tema de lo que son los clientes, en dado caso de que haya la posibilidad de que todavía haya una insatisfacción por parte de la clientela, ¿cómo usted de cierta forma retomaría la confianza que de cierta forma se podría haber perdida en lo que son los clientes? Claro, primero tendríamos que ver cuál ha sido el motivo de su insatisfacción, ¿no? Normalmente las personas se sienten insatisfechas, en mi experiencia, porque no tienen resultados rápidos. Y obviamente, ante ese desconocimiento, yo por lo menos les hago ver otro tipo de casos en los cuales es parecido a su caso y tiene también una tardanza, inclusive peor de lo que es en su caso. Porque a veces lastimosamente los colegas pues le dicen, no, yo te lo voy a hacer rapidito, solamente porque tal vez llevarse el cliente, o inclusive decir, yo te voy a cobrar menos, ¿no? Yo pues, entonces a veces se endulza el cliente, se lo lleva y a veces es peor, ¿no? O sea, te le hacen tanta. Y ya, ante esa experiencia que tal vez yo he tenido clientes que por insatisfacción de ese tipo se han ido, pero han vuelto. ¿Por qué? Porque
tú le tienes que decir la verdad al cliente. Y lo que yo tengo muy consciente es que el abogado, a un 90%, sabe lo que va a pasar en un proceso. Obviamente, tal vez no temporalmente, pero sabe qué va a pasar. Sabe que el caso va a llegar a juicio, sabe que, digamos, no se va a archivar en la primera instancia. Entonces, si se va con otro abogado, con el que le dice yo te lo voy a archivar en primera, lo más probable es que no pase. Entonces, justamente como tú le has dicho la verdad, es por eso que puede volver a ti. Muchas gracias, señor. Bueno, yo soy Jacqueline Molina Huacho. Le quiero realizar la segunda pregunta, que sería: ¿qué técnicas utiliza para mejorar la escucha activa en interrogatorios o entrevistas? Escucha activa. Bueno, creo que primero es un tema de estar tranquilo uno. Creo que leyendo libros uno se empieza a tranquilizar con su mundo exterior, porque miren, muchas veces, no sé si le pase a ustedes, el tema de las redes sociales, el mismo tema de la calle, ¿no? Te invade con información hasta sonora, no sé si está el nombre bien, pero los colores, así son informaciones que uno absorbe. Entonces, cuando llega a un determinado lugar, no está tranquilo y por ende no presta atención. ¿Y cuáles son, de alguna forma, las técnicas que uno puede estar, de alguna forma, teniendo una base de tranquilidad? Es leyendo un libro, o inclusive tal vez algunas personas puedan estar hasta cocinando, ¿no? La cuestión es, creo que tener una paz, tranquilidad, para que de ahí empiece a controlar. Porque cuando estén en un juicio, justamente no, la escucha activa. No tienes que estar pensando en otras cosas, ¿no? En cualquier tipo de cosas. Obviamente, inclusive puede estar de reojo, el juez está como que hablando con una otra persona, con otro juez. Obviamente tendrá que haber un tema de concentración, que puedas percibir ciertas cosas, ¿no? Porque a veces, yo no quiero limitarme, pero hay cuestiones que el juez tal vez hasta ¿no? que importa dentro del proceso, pero ¿qué importa más? Tal vez importa más lo que está diciendo tal vez un testigo, o el imputado, o el agraviado, ¿no? Y esa circunstancia, lo que el juez esté durmiendo, puede ser una causa de nulidad para futuro, pero ¿qué pasa si realmente importa más que esté hablando algo bueno el testigo, el imputado, el agraviado en favor de tu caso? Ya no vas a estar planteando una nulidad, sino estar más concentrado. Entonces creo que alguna de las técnicas sería, basta, yo les digo, ¿no? Un tema de lectura, yoga, ¿no? Podrían darse los casos, como para más o menos entrar en un tema de tranquilidad, paz mental, por así decirlo. No, gracias, eso serían todas las preguntas. Bueno, doctor Álvarez, muy buenas noches. Soy Quiñones Pelayo Brigitte Nielsen. Y para finalizar, la siguiente pregunta. ¿Cómo maneja el trabajo en equipo cuando tiene que colaborar con otros profesionales del mismo campo del derecho? Bueno, para responderte cómo yo colaboro, primero, cuando nos reunimos las veces que trabajo en equipo, es determinar, ¿no?, qué va a hacer cada abogado, o por lo menos cómo va a ser la forma de colaboración. Creo que lo primero es tener o confluenciar en una estrategia de defensa, ¿no? Y para ello tenemos que de alguna forma ser abiertos. Creo que esa es la primera forma de trabajo, ¿no? Aceptar que es la percepción de uno, la estrategia de otro, y ser de alguna forma permisibles para que finalmente todas las ideas de los demás abogados con los que puedas trabajar sean ayuden, ¿no? Porque no podemos decir que el 100% del comentario de un colega no vale. Tal vez pues podrás utilizar mínimamente un 5% de su comentario y así poder reunir todo lo mejor de aquellos, ¿no? Eso tal vez en un primer momento. Y después, en tema, por ejemplo, del derecho penal, es un tema de estrategia. No solamente funciona haciendo escritos, ¿no?, sustentando, sino también viendo un trato con la fiscalía, porque es persuadir también a la fiscalía para que en un momento pueda ella, a través de los escritos, elementos de comisión o algún otro medio de prueba, se pueda llevar a que la fiscal capte que ese hecho tiene que llevar a un archivo. Y no porque el abogado le hable exactamente bonito, ¿no?, sino que porque realmente le está trayendo algo bueno para el caso, ¿no? Inclusive, no es lo mismo tener una conversación con un policía, con un fiscal o con un juez, y cada abogado tendrá tal vez un talento diferente, ¿no? Entonces, pienso yo que primero sería verificar qué tipo de talentos tiene cada persona para que haga un trabajo concreto. Bueno, muchas gracias y agradecemos también el espacio que nos ha dado el día de hoy. Esto ha sido todo por hoy. Buenas noches.